Y hoy vamos a hacer un particular viaje. Nos vamos a ir no a Badajoz, ahora verán por qué se lo digo, sino a las Islas Canarias, al barranco de Badajoz, un lugar donde dicen que hay seres extraños, seres blancos, donde se escuchan también voces, psicofonías, tal vez puertas adimensionales y un sinfín de fenómenos que se producen en este misterioso lugar. Y bueno, pues para hablar de este tema tenemos el placer de dar nuevamente la bienvenida a Juanca Romero, que es director de la publicación digital Ángulo 13. Juanca, muy buenas noches. Muy buenas noches, David, ¿qué tal? Encantados de tenerte nuevamente aquí en la zona oculta. Un placer. La última ocasión en la que coincidimos fue hablando del accidente de los rodeos y hoy algo bastante más agradable, pienso yo, ¿no? Exactamente, porque como decía, el barranco de Badajoz no tiene nada, ¿no? Bueno, fíjate que todavía hay mucha gente que bueno, por la ignorancia de localizar el lugar en un punto concreto, lo sitúa en Badajoz, en la península, ¿no? Y nada que ver, y de hecho nada tiene que ver tampoco el nombre del barranco con ese lugar, ¿no? Ya veremos que el nombre se le ha asignado precisamente pues por un apellido de uno de los adelantados de la conquista, que fue el que adquirió en propiedad esos terrenos, ¿no? Juanca, vamos a situar, ¿dónde se encuentra el barranco de Badajoz? Bueno, situándolo tenemos que venirnos a la isla de Tenerife, la mayor de las Islas Canarias, concretamente pues en la vertiente sur de la isla, tan solo a 19 kilómetros de la capital, y está enclavado en uno de los valles, digamos, más grandes de lo que es la isla, de esa vertiente sur, ¿no? Un valle además muy conocido no solo por el barranco de Badajoz, sino que para los amigos del misterio seguro que de algo les sonarán las famosas pirámides de Güímar, que en alguna ocasión pues hemos leído algo sobre ellas seguro, y sobre todos los enigmas que lo rodean. Bueno, pues están muy próximas las pirámides de Güímar, muy próximas al barranco de Badajoz, ¿no? Antes de meternos de lleno con la historia del barranco, y seguro que muchos oyentes, casi todos lo conocerán, algunos de ellos, algunos rezagados todavía no, explícanos, antes de hablar de la historia, los guanches. ¿Quiénes eran los guanches? Bueno, los antiguos pobladores de Canarias. Hay que decir que el término guanche es un término que se utiliza actualmente de forma genérica para referirnos a todos los aborígenes del archipiélago, pero que, siendo más concretos, guanches era el aborigen específico natural de la isla de Tenerife, y cada isla pues tenía una denominación diferente a sus pobladores, ¿no? Pero para que nos entendamos, guanches serían los antiguos pobladores, los que estaban ya habitando las Islas Canarias antes de la llegada del conquistador, y bueno, y después ya durante la conquista y después de la conquista siguieron estando, pero ya sometidos, ¿no? Esos serían los antiguos pobladores. Porque sobre el barranco, bueno, podemos hablar de historia antes y después de la conquista, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que ocurría. Claro, el barranco, vamos a situarnos, vamos a pensar en una época en la que todavía no había llegado el adelantado, por tanto la forma de vida era bastante rudimentaria, era bastante sencilla, simple, aborígenes pues que tenían sus rebaños, que se dedicaban ligeramente a la pesca, etcétera, y concretamente en ese lugar, en esa zona del valle, se practicaban mucho pues las labores, los juegos de esfuerzo, juegos que los aborígenes más jóvenes realizaban para demostrar quién era más valiente, aprovechando lo escarpado de esas colinas que hay en el lugar, ¿no? Aparte de eso, hay que decir y destacar, yo creo que es importantísimo, que Barranco Badajoz es una de las necrópolis más importantes de la isla de Tenerife. Es uno de los lugares donde más, vamos a entrecomillar, enterramientos, porque no se enterraban literalmente, donde más cuerpos semimomificados se han encontrado de aborígenes, ¿no? Concretamente en ese lugar. Era y es un paraje natural muy frondoso, donde es muy fácil transportarse a esa época, antes de la conquista, ¿no? Porque además era un terreno importante para los guanches, ¿no? Hay una cueva muy especial. La cueva del Cañizo, veo que estás al tanto. Esa es una cueva muy especial precisamente porque actualmente quien la vaya a ver o a visitar, bueno, de entrada ya no podrás visitarla introduciéndote en ella porque está en un lugar inaccesible al 100%, salvo que hagas
este tipo de prácticas deportivas que tienen que ver con cuerdas, etcétera, ¿no? Está en un lugar bastante inaccesible, muy alto, y lo curioso de ella es que en su techo, ya este es uno de los misterios del barranco, en su parte alta, más que techo, hay un entramado de varas, de una especie de cañizo, un entramado que evidentemente no es natural, ha sido colocado allí. El misterio empieza en saber por qué. Primero, ¿quiénes fueron capaces de subir hasta allí? Segundo, ¿por qué se colocaban ese entramado de varas? Y sobre eso, pues hay algunas teorías. Desde la de que se trataba simplemente de un juego, el reto de ver quién colocaba la vara, y quién era capaz de colocarla en el sitio más complicado cada vez. Y después hay otras teorías, una de las que yo actualmente, a fecha de hoy, apoyo, tiene más que ver con las labores cotidianas. Era un lugar donde pienso personalmente que se colocaban los quesos, que realizaban las comidas que se dejaban para secar al sol y se ponían a esas alturas de la cueva para que los animales no se la comieran directamente. Partiendo de una teoría, y es que la cueva en aquella época no estaba en ese lugar tan inaccesible. Digamos que había un desplomamiento, un desplazamiento de la tierra, ¿no? Hablo en teoría, pero es una teoría bastante factible, ¿no? Este es uno de los misterios, de los muchísimos que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista con Juanca. Antes de nada, hablamos del nombre. En primer lugar, se llamaba Barranco de Chamoco. Después tomó el nombre ya de nombre ¿no? De Barranco de Badajoz. Exacto. Mucha gente todavía hoy lo identifica, sobre todo personas de esa zona, de esa comarca de la isla, lo identifican con el nombre de Chamoco, pero es cierto, ese era el nombre que tenía antiguamente y ahora pues se le pasa a llamar, a partir de la conquista, se le pasa a denominar Barranco de Badajoz, concretamente a partir de 1497, porque en ese reparto de tierras que venía autorizado por los Reyes Católicos, en ese reparto de tierras, el adelantado Fernández de Lugo, que era el conquistador principal, pues decide otorgar, entre otros lugares, ese a Juan de Badajoz, era uno de sus adelantados más importantes, y se lo concede a él, a pesar de que a él ese tramo de tierra concreto no le atraía demasiado, pero bueno, le tocó, no había que rechistar, ¿no? Bueno, pues vamos ahora, porque yo creo que este lugar es el idóneo para un investigador y apasionado de lo paranormal, porque normalmente en un lugar te encuentras una aparición, en otra casa abandonada ocurre tal cosa, pero es que aquí ocurren tal cúmulo de cosas que de verdad es increíble. En primer lugar, una historia apasionante, el caso de la niña de las peras. ¿Qué nos puedes contar de esta historia? Se mezcla la realidad y se mezcla evidentemente la leyenda, como toda buena leyenda tiene su alta dosis de fantasía, ¿no? Nos podemos situar, si te parece, nos vamos hacia el año 1900, entre 1905 y 1915 aproximadamente. Aquello era simplemente una zona bastante poco poblada, había pequeñas poblaciones en torno al barranco, pero no en el seno del barranco, ¿no? Porque, Juanca, antes de meternos de lleno con esta historia, reflejas también en el reportaje que tienes en Ángulo 13, adentrarse en el barranco ya de por sí se siente uno extraño y observado, ¿no? Es así, bueno, todos los espacios naturales, tú lo sabes bien porque sabes lo que es investigar campo, todos los espacios naturales, cuando son así bastante frondosos, cuando son apretados de tierra, como los llamo yo, te dan esa sensación, esa pequeña dosis de sugestión. Pero es que el barranco de Badajoz, lo peculiar que tiene es que las emociones de las personas que los visitan son dispares en función de con qué ánimo entres a acceder. No tiene por qué ser de noche, no tienes por qué ir en un gran grupo o ir solo para que tengas ese tipo de sensaciones, además en unos lugares muy concretos del barranco. Hay unos puntos muy concretos donde ese tipo de cosas se dan y ocurren, ¿no? Es un lugar especial por eso, bueno, unos más creíbles que otros, pero que conforman ese cúmulo de misterios del que hablabas, ¿no? 1905 y 1915, años en los que transcurre esa historia, fantástica historia de la niña de las peras, ¿no? Así es. Una historia que personalmente he rascado, he investigado y he estado buscando las pistas de esta niña, de la protagonista, y bueno, que su lado de realidad, como te digo, tiene, ¿no? Si te parece, David, nos podemos situar, digo, ¿sí? Pues una casa humilde, en torno a horas de mediodía,
la madre de esta niña, la jefa de la casa, pues preparando el almuerzo, invita a la niña a que con la cesta vaya al barranco cercano a recoger frutas para esa hora del almuerzo, ¿no? Pues esta pequeña se dirige hacia el barranco, hablamos en este caso, la leyenda lo sitúa en el barranco de Badajoz, se dirige hacia el barranco con intención de recoger esa fruta. Y al llegar allí, en una de las paradas que hace, ve cómo se le acerca un ser que transmite una luz pura. Hablamos de un ser blanco, pero no blanco por la vestimenta que lleva, sino blanco porque irradia lo que llamamos luz pura, luz fría. Este ser, con un aspecto bastante tierno, se le acerca, la coge de la mano y le invita a que le acompañe a un lugar que se integra en el interior de la tierra, es como una pequeña gruta que desciende, y junto con la niña hay un momento en el que llegan a una especie de escampado que hay en el interior de la tierra, donde otros seres similares pues están haciendo sus labores cotidianas, se están comportando de forma normal, ¿no? La niña permanece en ese lugar durante un cierto tiempo, un rato, a partir del cual pues este mismo ser la invita a abandonar el lugar nuevamente y la acompañó hasta el punto donde la encontró, ¿no? Vale, hasta aquí, digamos, ya tenemos una dosis bastante espectacular de lo que nos cuenta la leyenda, con unos ingredientes importantes, seres blancos, vida posible intraterrestre. Al final la niña, una vez que se queda sola con la cesta llena de frutas, pues se dirige hacia su casa, y al entrar a su casa y llegar hasta la cocina, ve que de espaldas hay una señora pero muy mayor, ¿no? Cuando esta señora se vira, se da la vuelta, descubre que era su madre, pero bastante más envejecida. Y la leyenda nos cuenta que para la niña esa aventura había sido realmente una microaventura de 15 o 20 minutos, pero que para el resto de la sociedad, incluido su madre, habían transcurrido en torno a 30 años, ¿no? Eso es lo que nos cuenta la leyenda, David, una leyenda que habla de todo eso que te comentaba y además de esos saltos temporales a temporales, de esas posibles puertas, ¿no? Y además que vosotros habéis tenido la oportunidad de rebuscar entre las bases de datos de la Guardia Civil y, bueno, la búsqueda ha sido un poco negativa, ¿no? Sí, en el cuartel de la Guardia Civil un poco ya, pues, se ve que yo no fui el primero en acudir para eso, o alguien tuvo curiosidad antes, porque ya sonreían cuando yo se los pedía ese informe, se portaron muy bien, la verdad sea dicha, pero lo cierto es que documentación de esa época, de principios del siglo XX, prácticamente era inexistente en un cuartel tan pequeño, máxime cuando van en un pequeño blog toda la gente encima y poco más, ¿no? Lo cierto es que no hay documentación oficial donde se recoja un parte de denuncia de esa pérdida de la niña, algo donde se recoja ese acontecimiento. Sí que hay el testimonio de una señora que, bueno, da algún que otro dato, ¿no? Hay testimonios, hay varios testimonios, y yo en las últimas semanas, porque sigo indagando en toda esta aventura, digamos, me he encontrado con testimonios de la gente pues mayor del lugar, que aunque no afirman que la niña haya existido, hay algunos que sí se atreven a señalar la casa o el lugar donde se supone que vivió esa niña, ¿no? Bueno, me he encontrado de todo tipo de posibles descripciones, posibles lugares donde vive, pero bueno, todos se concentran en un barrio, en el conocido barrio de San Juan, aledaño, muy cercano al barranco de Badajoz, que es donde fluye esa leyenda, y que rascándola un poquito y hablando con los viejos, con cariño, los viejos del lugar, nos damos cuenta de que tiene su alta dosis de moraleja, como buena leyenda, ¿no? Vamos ahora a otro año, 1912, unos seres blancos, y hay dos versiones de los hechos, ¿no? Así es, sí, fíjate que el denominador común siguen siendo los seres blancos, ¿no? Sí. En este caso, hay que decirlo, el barranco de Badajoz es una de las fuentes de aguas más frondosas de la isla de Tenerife, digamos que donde haces un agujero, por decirlo claramente, pues se encuentra agua, o en aquella época sobre todo se encontraba agua. Las Islas Canarias, como bien sabemos, no tienen río, por tanto el agua que obtenemos para beber la obtenemos de galerías y pozos, ¿no? Este barranco está perforado por un montón de galerías, y en una de esas perforaciones, como bien decías, en 1912, unos mineros, perforando una de esas cavidades, llegan a un punto donde hay una cierta bifurcación, no saben si picar por aquí o picar por allá, ¿no? Y se dice la leyenda, que en ese momento se le aparecen unos seres blancos que le indican, que señalan
el punto exacto donde deben picar para encontrar esa agua. Aquí viene la vertiente, las dos posibles corrientes. Una, la que yo pues considero más creíble, ¿no? Evidentemente que estos amigos mineros pues salieron desfavoridos corriendo barranco abajo como alma que se la lleva el diablo después de haber visto aquello, ¿no? La otra corriente de la leyenda, por lo que he podido recoger de la gente a viva voz, es que hicieron caso a estos seres blancos, picaron en ese lugar y encontraron el agua. Yo he estado en el interior de esa galería, actualmente ya no se puede, y gracias a Dios digo, acceder a ella porque tiene sus peligros, pero antes de que esa norma se pusiera yo pude estar ahí dentro, estuve en esa bifurcación teórica donde se supone que ocurrieron esos hechos, y es un lugar, bueno, especial, pero por el contenido de la leyenda nada más, ¿no? ¿Hay algún ser, yo que sé, mitológico o de la región de antaño que pueda asemejarse, no sé, un animal que pueda asemejarse con estos seres, o no hay nada en absoluto? Realmente no hay nada si nos situamos, como digo, a principios del siglo XX. Algunos muy pocos testimonios de seres blancos que ha habido en el barranco ya los puedes relacionar con otras cosas, ¿no? Cuando son en imágenes, incluso algunas tienen que ver con reflejos ópticos en piedras, pero se ha dado el caso incluso de una posible confusión con un señor que tiene en uno de los márgenes del barranco, tienen pues un montón de colmenas de abejas, y sabes que las personas que tratan con abejas se visten con monos blancos y una especie de escafandra para ese menester, ¿no? En este caso concreto digo que se pudo dar esa confusión, pero hay otros muchos que no tienen nada que ver con este tipo de vestimenta, ¿no? Bueno, una explicación parecida a la Santa Compaña, que decían que en la negrura de todos los campos de Galicia los reflejos eran lo que hacía ver a la gente los fantasmas. Explicación un tanto similar. Juanca, otra historia estaría relacionada con los nazis. ¿Qué vinculación existe entre el barranco de Badajoz y los nazis? Me encanta porque esta parte es de la que más he disfrutado y sigo disfrutando en la investigación del barranco, porque parte de un punto digamos muy endeble, muy poco significativo para poder afirmar eso. Por eso yo en el reportaje que tengo en Ángulo 13 pues lo pongo entre interrogaciones. ¿Es posible que los nazis hayan estado en el barranco? Bueno, si me pides a mí directamente una respuesta sólida no te la puedo dar, me decanto más por el sí que por el no, fíjate lo que te digo, ¿no? ¿Cuándo surge, digamos, la investigación en torno a eso? Bueno, el desaparecido investigador canario Paco Padrón, conocido ufólogo, bueno, en una de sus incursiones en el barranco Badajoz se encontró la empuñadura de una daga, y esta empuñadura tiene, digamos, mucho parecido, aunque con las investigaciones hemos descubierto que no tantos, pero algunos parecidos, digamos, con las empuñaduras, las dagas nazis de la época nazi, ¿no? A partir de ahí surge ya, digamos el sueño, la inventiva de si los nazis pudieron estar en el barranco de Badajoz. Ahora bien, vámonos a la parte dura de la investigación, y rascando e investigando sobre la presencia nazi en Canarias. Hay que decir que sí estuvieron en Canarias, y mucho además, pero aquí concretamente en Tenerife, David, estuvieron, y eso está comprobado, tengo, digamos, la información bastante contrastada en ese sentido, estuvieron en la Universidad de La Laguna, aquí en Tenerife, estudiando el origen de la raza canaria, por decirlo así, en relación con la raza bereber, y buscando también las connotaciones arias que ellos buscaban para la raza pura, ¿no? Ese tipo de estudios lo estuvieron realizando aquí en Tenerife, además de estudios de la botánica específica de las Islas Canarias. Y ahí entraría el Barranco Badajoz, insisto, ahora sí empezamos a especular nuevamente un poco, porque Barranco Badajoz tiene algunas de las vegetaciones más concretas, específicas, endémicas de Tenerife, concentradas en ese pequeño lugar. Y pudo ser perfectamente un sitio visitado por los nazis, pero no tanto como idea idílica de buscar las puertas adimensionales, como muchos pues les gusta decir, y sí más por lo práctico y el estudio de nuestra botánica, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ya ven todos ustedes que vinculaciones con el barranco de Badajoz no faltan, pero aún hay más, porque hay una historia que es la de el compañero de Juan Catello Bermejo, que me parece apasionante, un ser alado y además fotografiado. Esto unido a otra experiencia personal. Vamos primero con esta historia, Juanca. Sí.
Hay que decir que Tello Bermejo es un fotógrafo de aquí, de la isla de Tenerife. Bueno, y en una de sus incursiones al Barranco Badajoz, hay que decir que yo en aquella época evidentemente no estaba con él, no estaba presente, y bueno, doy con este testimonio y doy con esta información y esta documentación bastante después, ¿no? Él nos cuenta que estuvo en el barranco con un grupo de amigos y que en un momento, caída la noche, sintió como sobre sus cabezas planeaba él habla de una especie de fuerza o energía, ¿no? La inercia de cualquier fotógrafo es la de coger su cámara y empezar a disparar al aire a ver qué capta su cámara de película, evidentemente, no era una cámara de sistema digital como ahora, ¿no? Cuando revela, pues lo impresionante es la fotografía que se obtiene, y es un ser, entrecomillamos, alado, digamos que es una especie de ángel huesudo, pero conformado con luz, con una luz incandescente, que realmente, si nos acercamos a su rostro, o a lo que supuestamente sea su rostro, vemos que tiene unas facciones bastante, vamos a decirlo, diabólicas. Creo que a medio mundo, y Tello Bermejo a partir de aquel momento sintió, pues vamos a decir, una llamada, una atracción especial por fotografiar aquel lugar, ¿no? La foto a mí, al principio, me impresionó cuando yo comencé con las investigaciones de Barranco Badajoz, y la daba, lo digo abiertamente, al principio la daba por buena. No digo que fuese nada, digamos, fantasmagórico, pero sí tenía esa connotación extraña, ese mal rollito que nos da a veces ciertas cosas, ¿no? Actualmente ya tengo otra forma de pensar respecto a esa fotografía, porque la tecnología digital nos permite hacer análisis muy buenos, pero bueno, esa foto sigue formando parte del misterio del Barranco de Badajoz, ¿no? Hay un análisis del investigador Rafael Cabello. ¿Qué es lo que nos refleja, Rafael, en ese análisis? Bueno, por resumírtelo, básicamente lo que viene a decir es que esa imagen que se configuró está originada por dos tipos de luz. En ningún momento, ni Rafael, ni por supuesto yo, Juan Carromero, afirmamos que esa fotografía haya sido realizada con intención, haya sido provocada, no. Evidentemente esa foto se hizo y salió eso. Ahora bien, lo que nos dice Rafael es que está hecha, creada de forma espontánea, si lo queremos decir así, por dos tipos de luces. Una luz electrónica, digamos que él ha hecho un estudio de la temperatura, del color, etcétera, por eso te digo que se pueden hacer análisis muy buenos, y otro tipo de luz no electrónica, pero sí incandescente, o sea, traducido, provocada por algún tipo de hoguera o fuego, ¿no? Claro, ahora ya entramos en el dilema de la teoría, digamos, de Tello Bermejo, o la teoría que defiende Rafael Cabello, y es por la que yo personalmente más me decanto, porque es bastante factible de que aquella forma haya salido así por capricho, haya sido caprichosa y haya dado esa forma que sigo pensando que es bastante tétrica, pero que no deja de ser más que una curiosidad, ¿no? Esto es una fotografía de lo que estábamos hablando, pero hay una experiencia de Juanca personal, pues digamos que bastante similar a la fotografía, ¿no? Claro, hay que decirlo, ocurrió además, si no fue la primera, una de las primeras veces que fui al barranco, pues ya suman más de 30 y pico, 40 veces las que he estado allí, pero en las primeras ocasiones iba con la idea fiel de que esa fotografía tenía algo de real en cuanto al misterio, vamos a decirlo así. Además iba con otras ideas preconcebidas sobre otros fenómenos que se producen allí, como el fenómeno. Con mi compañero Juan Padrino descendíamos por el barranco ya para irnos, bien caída la noche, y sentíamos un ruido, un graznido, que bastante sugestionante, porque eso es lo que tiene, ¿no? Mucho de sugestión, pero sentíamos como que nos rozaban prácticamente en la cabeza, ¿no? Y con la linterna y con la cámara de fotos empezábamos a fotografiar, porque prácticamente nos tocaba la cabeza hasta tal punto de que yo, más que caminar, ya estaba prácticamente, vamos a llamarlo, caminando rápido, ¿no? Un barranco abajo, y fue una situación bastante sugestionante porque sentimos como algo nos tocaba, ¿no? Hombre, ya cuando llega la luz del día, analizas y hablas con expertos en fauna, etcétera, te das cuenta que se tratan de las pardelas, unas aves que por la noche emiten ese graznido y provocan ruido, pero que la sensación esa de que pasaba por nuestras cabezas a pocos centímetros fue real, es decir, igual no estaban tan cerca, pero la sugestión nos llevó a pensar que sí, ¿no?
Pero hay más misterios, ya lo decíamos, que reúne muchísimos misterios este lugar, Avistas OVNI. También es algo bastante habitual, como no, en Canarias, otro de los puntos calientes. Por ejemplo, el caso que comentas de Silvana, ¿verdad? Silvana es, bueno, tengo que decir a priori, que me disculpen los muchos testimonios que he podido recoger, pero yo credibilidad, después de haberlos escuchado, credibilidad, digamos, un poquito más clara, doy a dos o tres testimonios no más, ¿no? El de Silvana sería uno, por la naturaleza y la forma en que la cuenta, sobre todo porque yo siempre lo digo y parece una obviedad o una bobería, pero al testigo hay que mirarle a los ojos y eso te da un gran aporte de cuánto de verdad puede estar contando, de lo que vio, de lo que vivió, ¿no? Al margen de lo que sea, ¿no? En el caso de Silvana, iba con una familiar por una carretera bastante alejada, hay que decirlo, del Barranco Badajoz, está prácticamente en la costa, pero mirando hacia la cumbre, pues se ve el barranco, ¿no? A bastante distancia. Bueno, pues ella afirma, a plena luz del día, ¿no? Afirma ver una especie de haz luminoso en forma de, vamos a decir, que otras veces hemos usado ese término, ¿no? De cigarro puro, alargado, que con unos tonos semiazulados, quizás por el reflejo del sol del día, pues se introducía de forma espontánea en los márgenes del barranco, ¿no? Eso nos lo cuenta ella y estamos hablando de un testimonio tampoco tan alejado en el tiempo. Se van a cumplir pues prácticamente ahora a mitad de año, pues creo recordar que 10 años, ¿no? Fue en el 98, ¿no? Además es gente totalmente desvinculada del fenómeno OVNI. Sí, para nada. De hecho, bueno, no creas, bueno, sabes bien que a veces conseguir un testimonio cuesta y mucho, ¿no? Esta persona se reía a la vez que me lo contaba por esa risa de nervio de te estoy contando una cosa que no me creo, ¿no? Me cuesta decirte que eso es un ovni, ¿no? De hecho, muchas veces evitan utilizar esa palabra porque no llegan a creérselo del todo, pero lo que vio es lo que vio, ¿no? Y se trata de un ovni, sea lo que sea un ovni, porque aquel objeto no fue identificado por la testigo, ¿no? Hay otro testimonio que me ha gustado porque te viene a decir, dice palabras textuales, que fue una pasada, una nube amarilla, ¿no? Sí, sí. Fíjate que en este caso no hablamos, hombre, tampoco sé muy bien si lo podemos denominar ovni, aunque yo sí lo he hecho, porque él no habla de nada sólido, él habla de una especie de nube, como bien dice, de color amarillento, pero que pasa muy cerca de sus cabezas. En este caso sí estaba él en el seno del barranco, una persona muy joven, bueno, pues que recogiendo agua en una de las tajeas por donde fluye esa agua, recogiendo agua en el barranco, ve como por encima de su cabeza una nube semiamarillenta avanza a toda pastilla, como él dice, una pasada, integrándose en la pared del barranco, o sea, perdiéndose, difuminándose en una de las paredes del barranco. Una de las paredes, además, muy simbólica en ese lugar, porque muchas personas afirman que ahí ven cómo desaparecen y aparecen extraños fenómenos lumínicos, ¿no? Juanca, aparte de todos estos fenómenos que hemos estado comentando, luego hay otros pequeños, ¿no? También, por así denominarlos, que ocurren allí en el barranco de Badajoz, ¿verdad? A mí mucha gente me pregunta, dice, con tantas veces que has ido al barranco y que bueno, que en cierta forma pues lo has pateado bien, ¿qué misterios te has encontrado, no? Y yo siempre digo que el misterio es el propio barranco, la propia naturaleza del mismo. Pero sí es verdad que hay pequeños fenómenos aislados, uno más que otros, que se producen. Por ejemplo, las energías, las fuerzas. Hay personas que te afirman, yo recuerdo a un miembro de un equipo, a un miembro del equipo de Cuarto Milenio cuando estuvo ahí, que le ocurrió, a una persona de aquí del norte de la isla de Tenerife, que en una de las charlas que pude dar, pues abiertamente en público, pues contó su historia, ¿no? De qué le ocurrió, y hablamos de una fuerza que en un punto concreto del barranco, tanto en el caso del técnico de Cuarto Milenio como en el de este joven, hay algunos testimonios más, pero estos los más claros. Hay una fuerza que les oprime el pecho y no les deja avanzar, así, literalmente. Hay una fuerza que automáticamente les impide proseguir el paso, ¿no? Y imagínate lo que puede suponer eso, ¿no? Bueno, la sensación debe ser muy fuerte. ¿Qué es eso que ocurre? No lo sé. Yo he estado investigando también la cantidad de energía que fluye en ese barranco, porque no nos olvidemos que por debajo hay grandes correntías de agua. Es un barranco lleno de galerías, y esa correntía produce cierto magnetismo en el terreno. Se pueden hacer experimentos con imanes, etcétera, y se comprobará con brújulas, etcétera, se comprobará ciertas cosas bastante interesantes, ¿no? Yo pude ser testigo de, por ejemplo, lo que se denomina, que otros muchos lo han contado, y es lo único así, digamos,
semi extraño que yo he podido percibir de primera persona en el barranco, es lo que llaman una lluvia de piedras horizontal, o yo la he llamado así. Se trata de, pues, en mi caso concreto, iba con mis compañeros y al caer la noche, atardeciendo prácticamente de noche en el seno del barranco, sentir como que alguien tira piedras, ¿no?, en un lugar donde estás solo tú, ¿no? Y cuando enfocas con la linterna en ese haz de luz que produce la linterna, ver cómo un montón de piedrecitas pequeñitas se desplazan a toda velocidad, pero no de arriba abajo, que sería lo lógico por la gravedad, sino de izquierda a derecha. Ese fenómeno se produce allí. En mi caso solo lo he visto una vez, pero hay gente que lo ha visto en más de una vez, ¿no?, en más de una ocasión. ¿A qué se debe? No lo sé. Tendrá que ver con el magnetismo, con las piedras que se dilatan al caer la tarde y eso. No lo sé. Hasta ahí no llego, pero eso ocurre, David. Desde luego que un lugar, más cosas ya no pueden pasar. Cosas no pueden pasar aquí. Espero que no. De todas formas es un lugar bonito, es un lugar encantador. Es un lugar al que yo invito a la gente que vaya con respeto, a disfrutar de la naturaleza con positividad y no buscando sueños extraños ni cosas raras, porque no deja de ser un lugar más de nuestros parajes naturales, pero que bueno, que tienen esas dosis de misterios que indudablemente se van acrecentando también por la leyenda, pero que yo creo que es significativo y todo el que venga a Tenerife debería de visitarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juanca, sin desvelar nada, ¿para cuándo una sorpresa acerca de todo esto? Bueno, esa sorpresa que gira en torno a todo esto y que se podrá, digamos, disfrutar con mucha más calma, ¿no? Porque viene en forma de páginas, estará para muy pronto. Yo creo que hablamos ya de muy pocos meses, muy pocos, para que, bueno, los amigos que se hayan quedado con ganas de disfrutar del barranco y que no tengan facilidad para venir hasta Tenerife, porque evidentemente no para todo el mundo es igual de fácil, pues lo puedan disfrutar de una manera más distendida, ¿no? Yo espero poderlo contar en la zona oculta, si tú me lo permites, cuando llegue el momento, ¿no? Por supuesto que estará con nosotros aquí Juanca para ampliarnos más información que la hay. Pues Juanca, muchísimas gracias, felicidades por tu éxito de Ángulo 13, que cada día se van sumando más y más lectores, y a seguir trabajando. El éxito, David, es de todos, lo sabes, tú también formas parte de este grupo y bueno, al final se trata de disfrutar de estos temas que tanto nos gustan relacionados con los que dar esa dosis, ¿no? Me encanta estar en la zona oculta y ya sabes que para cuando quieras hablar de otras cositas, pues me tienes a tu disposición. Muy bien, Juanca, un fuerte abrazo. Venga, un abrazo. En la primera parte hemos estado con Juanca Romero hablando del barranco de Badajoz, y en esta segunda parte me van a perdonar todos ustedes, pero por eso mismo, para no propagar los virus ni por tampoco propagarlos por las ondas, vamos a recordar en una ocasión, más concretamente el 3 de junio de 2007, perdón, donde contábamos una historia que nos llegó a través de unos chicos donde vivían en una casa supuestamente encantada en Madrid. Me voy a tomar esa licencia, así que le pido a los oyentes que me perdonen, pero bueno, estoy en un lamentable estado, podemos decir, así que vamos a tirar de archivo y escuchamos la historia que por aquel entonces les contamos a todos ustedes. ¿Preparada, Begoña? Preparada. Pues vamos con ello, una supuesta casa encantada en Madrid. Lo emitimos el 3 de junio de 2007. Y hace un momento hablábamos de las historias del purgatorio con María Vallejo Nájera, y yo les quiero contar un caso que me llegó hace ya unos meses, de los que son ya pues unos amigos, unos chicos que los vamos a llamar Carlos y María. Era una pareja de novios. Ella vivía en una casa, hoy actualmente se ha trasladado, ya no vive en esa casa. Estaba alquilada, se la había alquilado entre comillas, a un amigo. Era un alquiler un tanto especial. Y su novio iba de vez en cuando, pues algún día entre semana, durante los fines de semana. Y tuvieron la oportunidad de compartir durante aproximadamente año y medio, 2 años,
compartir y vivir experiencias no muy agradables. ¿Cómo empezó todo? Ellos dos estaban durmiendo. Antes de nada hay que decir también que ellos es algo no tan objetivo, más subjetivo de cada persona. Bueno, pues pensaban que no había demasiadas buenas vibraciones en esa casa. Algo que queremos destacar como algo anecdótico. ¿Y cómo empezó todo? Estaban durmiendo y el chico dormía escuchando la radio con unos cascos puestos y escucha que susurran su nombre, una voz de mujer. Él pensó que era su novia, que le estaba llamando. Había escuchado su nombre pegado a la oreja. Total, que despierta a su novia, le pregunta si le ha llamado, y su novia, sorprendida, le dice que no, que se estaba soñando, que qué le pasaba. Pues hay una segunda vez, después se duermen, una segunda vez vuelve a escuchar su nombre, un susurro. Nuevamente le pregunta a su novia. Su novia estaba dormida, había vuelto a despertarla. Así, en esa noche, 4 veces. El chico había escuchado un susurro, su nombre, y pensó, era una voz muy dulce, pensó que era la de su novia. Bueno, su novia estaba completamente dormida en las 4 ocasiones. A la mañana siguiente comentan este hecho, y la chica desde luego que se asusta bastante. Pasó el tiempo, en principio todo estaba con absoluta tranquilidad, pero un día por la noche la chica estaba sola en su casa, María estaba sola, y llama a su novio diciéndole que está muy asustada, que estaba en la cama, le llamó llorando, estaba en la cama con la puerta cerrada y no algo lejano, sino algo al oído, escucha algo justamente al oído, y estaba sola en casa. Escucha su nombre. Nuevamente, una voz de mujer y un susurro. Después de este hecho, el chico intentó tranquilizar a María, diciéndole que no se asustase. Son personas creyentes. Le dio un rosario para que la chica estuviese más tranquila. Y en principio todo quedó tal y como estaba. Después María confesó que en alguna ocasión había sentido algo de miedo, pero aferrada a ese rosario, bien por sus creencias, simplemente porque puede tranquilizarle o porque realmente es un objeto de poder, cada uno que piense lo que quiera, esta chica lograba tranquilizarse. Pasado un tiempo, unos meses, volvió a ocurrir lo mismo. Carlos recibe una llamada de María, María muy nerviosa, metida en el baño, encerrada en el baño de su casa, que no quería salir. En esta ocasión no estaba en la cama, sino que por la casa había escuchado nuevamente que decían su nombre. Y allí solo estaba ella. Muy nerviosa, lo pasó muy mal, según nos pudo contar. Y en más ocasiones, el chico también, Carlos, ha declarado haber escuchado algo, pero hasta ahora pues no lo había hecho público, entre comillas, no lo sabía su novia hasta que nos lo contó a nosotros, una vez que ya se habían ido de la casa. Otros fenómenos interesantes que han ocurrido en este lugar. Fenómenos de clariescencia. Y además nada agradables. Era una casa antigua, en la parte antigua de Madrid, una casa en 4 caminos. En algunas ocasiones nos comentaban que efectivamente las tuberías estaban ya antiguas, olían mal, pero en otras ocasiones sí que en la habitación y en la casa en general, sobre todo en la habitación, en el dormitorio, había olores realmente desagradables, pestilentes. Recuerden que no es muy científico, más que nada pertenece a las creencias,
el olor a rosas, a incienso, a vela, se atribuye una parte espiritual a la Virgen, a Jesús, y la parte, de alguna forma, la parte maligna, siempre que hay algo con muy mal olor, se asocia a esta parte, pues, lo que llaman muchos el bajo astral, las fuerzas del mal. Otros fenómenos, luces que en alguna ocasión parece que pudiesen haberse encendido solas. Es algo que no me aseguraban, pero sí lo típico, que alguien no recuerda haber encendido una luz y se la encuentra encendida. Y algo que suele pasar en muchos sitios, que son las sombras. Muchas personas, bien pueden ser reflejos o sombras, cada uno ya que piense lo que quiere y que saque sus propias conclusiones. Estos chicos nos contaron que allí había sombras. Como ya decíamos antes, esa casa era de alquiler. El casero era una persona bastante escéptica, no era creyente, eso sí, con bastante miedo. Decían los chicos que dudaban, que no creyese en algo, porque si no creyese tampoco tendría miedo. Y le contaron esta historia a un chico que era sensitivo, no de esos que cobran un dineral por decir chorradas, sino personas que dicen sentir algo y no cobran un duro, se lo puedo asegurar. Ya por lo tanto ya me ofrece algo de credibilidad. Y les contó algo de una historia de una señora. Él veía a una señora en esa casa. Efectivamente se le preguntó al casero quién había vivido allí. Y era una pareja de ancianos. Lo que más me impactó fue algo que nos contó Carlos, el chico. Hicieron la mudanza y justo el día que terminaron de hacerla, quedaba algo por subir, mejor dicho por bajar. Estaban todos abajo y subió Carlos a por ello. Dice que nunca en aquella casa había sentido lo que sintió. No pudo ver nada, pero sí que llegó a sentir algo. Antes de marcharse, una persona que no es para nada miedosa salió corriendo de allí porque sentía algo en la espalda. Quiero resaltar que no es algo científico lo que estamos contando, no es algo... Es una persona, vuelvo a repetir, que no es nada miedosa, y en aquel momento llegó a sentir algo, según él, muy, muy desagradable. Y esto que les acabo de contar podría ser un alma del purgatorio. No lo sé, y posiblemente no lo sepamos nunca, o al menos mientras estemos aquí en la tierra. Pero dejo una cosa muy clara, lo decíamos durante la entrevista, la gente que se siente atraído por lo paranormal, muchos de ellos están deseando tener experiencias de este tipo, porque les da morbo, porque les gusta. Pues les aseguro que cuando uno ya lo tiene que vivir en sus propias carnes, no piensa lo mismo. Por si acaso, no lo deseen.